buenos días. Hoy tenemos de nuevo el gusto de charlar de arte con Jorge Helft. Y Jorge ha sido protagonista de un profundo estudio y además has colaborado, creo, importantes muestras de Marcel Duchamp y de él vamos a conversar un poquito. Eh, Marcelo del Campo, le decía Julio Cortázar, ¿no? Sí, Traduciéndolo. Contame. bueno, es un tema que eh, voy a tratar de acercarme a él, aunque es muy difícil. Y lo hago a pedido de Roberto Sabán, porque es un tema que me apasionó durante muchos años. Creo que después de pensarlo mucho, eh, me pude acercar a su complejidad y dio la casualidad, realmente una casualidad, que en el 2006 Adriana Rosenberg, la presidente de Fundación PROA, me invitó a hacer una muestra, la primera en la Argentina, de Marcel Duchamp para el año 2008. Y esto me incitó a estudiar nuevamente la obra, que yo la conocía superficialmente. Por supuesto, había leído mucho sobre él. Requería otro tipo de involucración, de involucrarme en forma diferente. Y así pasé 3 años leyendo y en casi todos los casos releyendo eh, los libros sobre Duchamp, sobre distintos aspectos de su personalidad y de su arte, y para tratar de hacer un trabajo correcto, eh, di muchos viajes, eh, conocí a la gente que quedaba de su entorno, a gente que lo había conocido mucho, um, a, a gente que había discutido con él temas muy diferentes sobre las especialidades que a él le interesaban. Curiosamente, era uno entre ellos, pero también le interesaba muchísimo el ajedrez, jugaba, era campeón, y le interesaba el, el lenguaje, los juegos de palabra. eh, Sabía mucho de inglés y por supuesto francés, y a veces eh, sus estudios, que eran muy serios, de lenguajes y de idiomas, abarcaba tanto el francés como el inglés. Y, y bueno, el resultado da mucho más que para un programa de Roberto. Voy a tratar de resumir algunas, algunos conceptos básicos eh, que me han impresionado, que han impresionado al mundo entero. Lo que quiero decir de entrada es que al hablar de Duchamp, y yo hablé mucho, para preparar mi exposición, di más de 30 conferencias de más de una hora de duración. Eh, el personaje que estamos evocando es curioso, es muy diferente a la mayoría de nosotros, pero es 100% auténtico. Nunca asume una posición o viene con un argumento para sorprender o para chocar con lo que existe, sino porque es 100% lo que él piensa y cómo lo piensa. Y eh,
una importantísima prueba es que si uno reflexiona sobre lo que le ha parecido curioso, lo que le ha parecido raro, lo que le ha parecido un dicho hecho al azar, eh, demuestra el mundo, demuestra la realidad de que él tiene razón. O sea que él nos abre los ojos a distintos campos cerca del arte, principalmente con el arte, pero también con otros campos que son totalmente veraces. Me empezó a interesar Duchamp mucho antes de esto, por suerte, cuando era joven, estudiando arte por mi cuenta, o sea, seguramente hace más de 40 o 50 años. En ese momento era posible comprar obras de él y convivir con ellas. Y eso me ayudó enormemente a comprenderla. Uh, no hay que olvidar de que Duchamp empieza como pintor y por supuesto sus pinturas son obras individuales, pero en su conjunto, en sus 40 años, más de 40 años de actividad como uh, artista, produce muy poco, produce un total, el catálogo razonado nos dice que produce unas 650 obras, pero en realidad esto es una mentira, porque la mayoría de estas obras, entre comillas, son múltiples que él decide integrar a su producción artística, pero que pueden adquirirse en cualquier lado, que según la mayoría de la gente que se ha interesado por el arte hasta 1910, 1920, pero también hasta 1960 o hasta 2000, dice, vamos, nos está tomando el pelo, esto no es arte. Y se equivocan. Él demuestra fehacientemente, sin ningún interés económico, de que lo que él aduce ser arte es arte. Entonces, vuelvo a 2006 y trabajé 3 años para poder armar la primera muestra en la historia de Buenos Aires, en la historia de la Argentina, de Marcel Duchamp. También, curiosamente, también por el azar de la vida, Buenos Aires es una de las únicas 3 ciudades donde él vivió. Él vivió principalmente en París, había nacido en Normandía, pero vino a París a trabajar como artista. Eh, eran 5 hermanos, 3 hermanos y 2 hermanas, de los cuales 4 eran artistas. Sus 2 hermanos mayores, uno escultor y el otro pintor, tuvieron su fama, su trayectoria totalmente diferente a la de Marcel. Y una de sus hermanas también fue pintora. Debo decir de que antes de lanzarme a la aventura de armar directamente la muestra que quería hacer, tuve que comprender de que lo que otros llaman sin pensar sus locuras no eran locuras, sino que eran temas totalmente estudiados por él y que tenían un sentido de lógica que demostraban de que él
nos abría los ojos, él nos enseñaba un camino nuevo y que somos nosotros los que siempre nos habíamos dejado llevar por eh, dichos, por conceptos que no eran, eh, que no tenían valor o que no tenían mucho valor. Como lo dije, entre los contactos que me valieron muchísimo, que aportaron muchísimo a lo que estaba estudiando, estaba lo que se llama el mundo duchampiano. Este mundo no es difícil de contactar porque son gente muy diferente, pero son gente abierta y que lo que más les interesa es discutir sobre los conceptos de su líder, de Marcel. Algunos lo han conocido muy, muy íntimamente, otros más superficialmente, pero me tomé el trabajo de conocer personalmente a muchos de ellos. Y tal es así que durante mi muestra en Proa organizamos un seminario internacional donde pude invitar 6 personas que sabían mucho más de Duchamp que yo. Eh, para corroborar lo que acabo de decir, tomaré uno de los muchos pequeños ejemplos. Hay otros que seguirán más adelante. Su hermano mayor era escultor, ya de cierta fama, y fue muerto en la Primera Guerra Mundial, es decir, cuando era muy joven. Hoy todavía se lo conoce, se aprecia su obra, pero se lo aprecia como a 50 otros artistas franceses. El segundo hermano, Jacques Villon, que cambió de nombre para no llamarse todos Duchamp, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que ya era bien adulto, se transformó prácticamente, no cabe en el arte un tablero como en el fútbol de anoche, sino no hay ranking, no es uno mejor que otro, pero era Jacques Villon uno de los artistas más renombrados de Francia. Había sido elegido justamente en 1950 como representante de Francia en la famosísima Bienal de Venecia, eh, en toda una muestra que quería colectiva, que quería tener prestigio, se lo invitaba a Jacques Villon a enviar 2, 3, 4 telas. En ese momento, hablar de Marcel era como hablar de un bicho raro o simplemente de hablar de una persona que nadie conocía. Che, ¿tiene un hermano, Villon? No, 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 no lo sabía. Algunos otros decían, sí, 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 tiene un hermano, es un bicho raro, sí, nunca ha hecho nada, viene con fantasías, no es una cosa seria. Eso era 1950. Hoy han pasado 70 años. Duchamp está en todos lados. Se hicieron solo 2 muestras relativamente importantes antes de su fallecimiento. Hoy en día está en todos lados. Voy a hablar mucho más adelante de sus influencias. Sus influencias están en todo lo que hace en arte de cualquier sector, de cualquier especialidad, de cualquier formato, algo tiene que ver con Duchamp. Y Jacques Villon lo tenemos olvidado.
En el 2016, un grupo de críticos franceses dijeron, pero este era tan famoso, eran tan representativo de Francia, vamos a armar una retrospectiva. Bueno, prepararon la muestra y finalmente se tuvo que presentar en la pequeña ciudad de Angers, en Bretaña, porque ningún museo de París, ni que hablar, pero ningún museo de Lyon, de Marsella, de Estrasburgo, de Burdeos, de las grandes ciudades, tenían el menor interés de mostrar la obra de Villon. Así que eh, toda esta fanfarroneada, o lo que parece una fanfarroneada de los años en que Duchamp vivió, su desinterés por sobresalir, eh, aquí está una prueba más de que era auténtica y que era dentro de sus objetivos, dentro de sus metas y no por fantasía. Volvemos a su juventud. Él es pintor, no llega a ningún lado, pero un día le sugieren mandar un cuadro o dos cuadros a lo que va a ser la muestra más importante para el arte moderno y que se va a llevar a cabo en Nueva York. Y él manda su pintura más grande de ese mismo año, 1912, que se llama, le ha puesto como título, El desnudo bajando la escalera. Es un cuadro que hoy en día lo vamos a calificar de cubista. Él está muy influenciado por el cubismo que ha invadido en el más alto nivel a París, con Picasso y Braque en principio, en principal lugar, pero seguido por otros como Leger, como otros, y él está un poco en esa tendencia. Y en Nueva York, su pintura revoluciona el ambiente. La gente se deja atrapar, hay colas para verla, eh, buena parte se debe a eh, a un interés fuera del arte, como una cosa chocante, que es este que llama su obra El desnudo bajando la escalera. Y se hace famoso en Nueva York, no es conocido en París, se hace famoso más por el título de la obra que por la obra en sí. La obra en sí hoy eh, no tiene nada de chocante, no tiene nada de subido de tono. Sin embargo, lo transforma en, en un personaje conocido. Y él en ese momento decide, será mi última pintura. Él se da cuenta de que artísticamente no tiene la importancia de Picasso, no tiene la importancia de Matisse, no tiene la importancia de Braque, y deja la pintura y hace esta expresión de deseo. Los que lo han escuchado, que son pocos, dicen está loco. En medio de su carrera ahora tiene fama en Nueva York por el título de la obra, deja todo, pero así fue. Él en realidad pintó un cuadro más en 1920 por pedido de una coleccionista, pero es un cuadro fuera de la tendencia que él había adoptado. Es un cuadro que no se ve nunca. eh, Está en la Universidad de Yale y pintar. Eh, Se va de paseo a Múnich. Ahí en las vidrieras de los libreros ve el libro de Kandinsky, que no sabe quién es, se interesa por él, lee el libro. Lo que me hace suponer es un tema que
al escribir para ustedes estos días, estuve preguntando cuándo aprendió el alemán, pero indudablemente lo dominaba. Y eso le interesa muchísimo, la parte de eh, donde Kandinsky describe de que el arte es algo casi religioso. Y en ese momento empieza a anotar pensamientos de todo tipo que se le ocurren y llena sus bolsillos de papelitos con anotaciones de cosas que le parecen arbitrarias en su mundo, en nuestro mundo, um, y, y saca a veces conclusiones, discute el tema consigo mismo. Y para lanzarse a una pileta fría y eh, hacer algo, crear algo con alguna de estas notas, decide empezar por ser compositor, compositor de música, nada que ver con pintura, nada que ver con el arte visual. Y crea una obra corta que todavía hoy existe, si bien se toca muy raras veces, que concibe en la forma siguiente. Escribe en papelitos diversos las notas, las pone en un sombrero, las mezcla como una ensalada y por otro lado toma el diccionario Larousse y lo abre al azar en cualquier página y crea una melodía sacando una nota por nota del sombrero para dar la melodía y ajustándola con el texto de un sinsentido que él ha pescado del diccionario. Esta obra existe hoy, después de 110 años. Por supuesto, no se canta o no se toca, sino en muy raras veces como pieza de museo, como ejemplo de la creatividad humana basada en el azar, basado en la chance. Y lo que sí es importante es que, aunque casi olvidada, no perteneciendo al repertorio mundial, esta obra tiene suma importancia. Su momento nadie le llevó el apunte, ni siquiera compositores, menos otros artistas que no eran compositores. Pero hoy en día han pasado 110 años, como dije, lingüísticas, especialistas, famosos autores, toman todo el sistema que él adoptó, que él usó para crear esta pequeña obra muy cortita y le dan valor, le dan importancia, le dan peso y nos explican de que en la vida, sin darnos cuenta, muchas veces estamos empleando sistemas similares para decir lo que queremos decir. Um, Esto lo menciono, tiene muy poca importancia dentro de la obra de Duchamp, pero es significativo porque demuestra la genialidad del señor este y en qué forma él, inventando un sistema que parece un juego, eh, logra cierto sentido y objetivos a lo que parece intrascendente. Esto es el
aporte más importante de Duchamp a nuestro mundo. Este sistema, esta forma de repensar el arte, porque ahora llegamos al arte, es el aporte más significativo de todos los artistas que han vivido antes de él. Yo siempre digo de que ¿por qué Duchamp está donde está? Porque él nos enseñó a redefinir lo que es arte. Lo repito, nos enseñó a redefinir lo que es arte. Nosotros como chicos, y yo ya era después de Duchamp, cuando nos enseñaban qué es arte, de qué se trata, por qué es esto arte y esto no. Teníamos tratados del siglo XIX, también del principio del siglo XX, sobre estética, sobre el color, sobre armonías, sobre la paleta de un artista, sobre... y eran infinitos. Algunos eran de 2, 3, 4, 10 tomos, para tratar de decirnos por qué Rembrandt es un genio absoluto y por qué el pintor holandés que vivía en la misma ciudad, en el mismo tiempo y pasaba su día pintando, ¿por qué no es artista? ¿Por qué es un pintor cualquiera que no nos dice nada? Duchamp se atreve a tirar todo esto por la borda, decir, hemos perdido el tiempo tratando de explicar lo que es el arte. Todo puede ser arte, pero lo que es fundamental es qué es arte para uno y qué es arte para otro, qué es arte para uno y qué es arte para su vecino. Y esto sabemos y lo vemos en la práctica de que estamos hablando de dos cosas diferentes. Y esto, sin querer, es absolutamente genial. ¿Por qué es genial? Porque es así de que lo que yo considero arte, lo que a mí me conmueve, lo que a mí me da ganas de volver a hacer ese viaje para volver durante 15 minutos a ver esta magnífica obra maestra, al vecino, al amigo, al colega, al socio, al hijo, al padre, no le interesa para nada. A él le interesa otra obra, puede ser de la misma época o no, que a mí no me interesa para nada. Es decir, que lo que cuenta aquí es la emoción que nos da el arte. Esto es lo que les estoy contando, parece un, un juego de palabras. No lo es lo fundamental. Lo que para nosotros, para cualquiera, es arte, es lo que nos conmueve, es lo que nos habla, es lo que nos dice algo. Si vamos hartos de los tratados de miles de páginas a los cuales me referí antes, vamos a la US, vamos al diccionario y miramos qué es arte. Creación estética. ¿Eso qué significa? Es un no eh, definición. Es creación estética. ¿Creación para quién? Estética para quién. O sea que no estamos hablando de un juego,
no estamos hablando de un juego de palabras, estamos hablando de lo fundamental, de lo que no se puede negar. Lo que es arte, cualquier cosa es algo que nos conmueve. Los dejo con esta definición tan genial de, de Duchamp para elaborarla un poco más eh, en profundidad. Lo que resalta es que el espectador es el que hace la obra. Esto parece chocante, pero no lo es. A un espectador le parece absolutamente genial tal obra. Se queda 10 minutos gozando de las vibraciones, de los pensamientos que esa obra le está transmitiendo. Y al otro, repito una vez más, puede ser un amigo o un desconocido, no le dice nada. Está muy bien pintado. Sí, lo peor de lo peor, y es una cosa que me ha tocado escuchar muchas veces, es lindo. El arte no está hecho para ser lindo. El arte jamás, un pintor jamás pensó en hacer un cuadro porque era lindo. El, si pensamos en famosísimas obras, pensemos en Guernica. Guernica es lindo. Las atrocidades de los aviones alemanes e italianos asesinando a mujeres y chicos en las calles de un pueblo vasco. Es lindo. Vamos al Museo del Prado, vemos las pinturas de Goya y está Neptuno devorando su propio hijo, saliéndole, sacándole mordiscos a su hijo y escupiéndolos. ¿Es lindo? ¿Tiene algo que ver con lindo? Y si en Cézanne vemos un florero bellísimo, con las flores dando vibraciones de todo tipo, de color, de forma, que parecen estar en movimiento. Puede ser de que sea lindo, pero él lo pintó para que sea lindo. Para nada. Él lo pintó para transmitirnos una emoción al ver ese florero con flores que no tienen un sentido agresivo como lo tenía Guernica o Saturno, pero no era para hacerse lindo. Duchamp, cuando se le hace la pregunta, dice, en lugar de usar la palabra emoción, que puede ser completa o incompleta, dice, para que sea arte, el que mira debe recibir un eco estético. Eso lo repite mucho, por eso insisto yo también, un eco estético. Y cuando uno le dice, ¿qué es un eco estético? Al igual que preguntaba recién sobre la definición de Larousse, creación estética, ¿qué es un eco estético? Él dice, yo no soy creyente, pero debe ser como lo que siente uno creyente cuando reza. Reza y sus pensamientos van más allá y recibe de quien él cree, del Dios, de Cristo, de la Virgen, recibe un mensaje, recibe una vibración, recibe una contestación.
esto es una de las definiciones del arte. Eh, También dice, el ecoestético se puede recibir al entrar en una comida, una reunión, a lo de amigos o a lo de desconocidos, y de repente hay 40 personas, pero hay una persona con el cual uno dice, me gustaría acercarme a esta persona. Esta persona tiene algo eh, que me hace vibrar. Puede ser una atracción sexual, puede ser una atracción intelectual, puede ser una atracción eh, divertida, pero él lo define como ecoestético. Efectivamente es algo que nos pasa a todos. Eh, Conocemos a gente, no nos interesan para nada, charlamos con ellos, nos interesan menos, y de repente hay otra persona en la sala y uno se acerca y dice, "Mm, voy a tratar de charlar con esta persona porque recibo de ella, de esta persona, ondas que son un eco estético." Eh, Jorge, sí, es interesante, pero vos sos una de esas personas que emiten esos ecos estéticos. Así que, no, yo creo sí, que puede ser cualquiera según para quien la recibe y quien la da. por eso te invito a que sigamos hablando de Marcel Duchamp la semana que viene y nos profundices un poco ¿Cómo más no? en este apasionante tema de este hombre tan influyente en el arte mundial. Muchas gracias, Jorge. Ok, hablamos la semana que viene.